Gracias. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga. Con ustedes, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Tome su asiento muy brevemente. Primeramente agradezco al Señor que me permite estar por primera vez en este lugar. Y bueno, esta noche es una noche memorable porque los hermanos de la iglesia local es el primer servicio que tienen en este recinto. Y bueno, pues para mí me honra el hermano al pedir que haga una oración para dedicarlo. Y quiero decir algo, todos comenzamos en casa. La iglesia primitiva comenzó en casa. Cuando el apóstol Pablo les habla a los romanos y a los corintios, al menos como en 3 o 4 cartas, al final cuando él se está despidiendo en las salutaciones finales, dice: y salúdame a fulano de tal y a la iglesia que está en su casa. Nosotros ahí en Cuautitlán Izcalli comenzamos de igual manera reuniéndonos en una casa. Después, con el tiempo, el Señor nos proveyó de un terreno, construimos un tabernáculo, el cual ha sido pues el esfuerzo y el sacrificio. Ahí comenzamos a hacer los servicios en el año de 1994. El edificio estaba en obra negra, no estaba como está hoy desde luego. Y el edificio lo fuimos ampliando hacia arriba porque hacia abajo no se podía por los vecinos que tenemos. Pero todo fue por la necesidad más que por tener un edificio. Nuestro edificio tiene 4 niveles. Y fue por la necesidad, no tanto porque uno quisiera tener un edificio de esa magnitud. Pero el Señor a través de los años ha agregado, como dice la Biblia, aquellos que fueron ordenados para vida, aquellos que habían de ser salvos. Y bueno, ahí están los que conocen mi casa, que es su casa, el hermano Israel, el hermano Alejandro, ellos. Ahí en la sala de mi casa también en alguna temporada estuvimos haciendo cultos ahí cabíamos todos, estaba el púlpito. Y uno sabe lo que eso representa, hermano, porque bueno, una casa está habilitada para que sea una casa habitación. Entonces imagínense el tener que literalmente mover todo para acomodar unas bancas y convertirla en iglesia, y luego después del servicio volverla a habilitar como una sala, como un comedor. Eso, yo creo que cada quien tiene una historia de cómo comenzamos. Así que realmente para mí sinceramente me siento emocionado el saber que esta es la primera noche que los hermanos de la asamblea local están ahora sí que estrenando este lugar como iglesia. Yo lo decía al hermano Israel, y lo digo por experiencia propia. Nosotros, claro, estuvimos en diferentes domicilios, pero hasta que ya tuvimos un lugar que fue dedicado para iglesia, es cuando el Señor comenzó a traer más y más y más y más creyentes. Muchos han partido con el Señor, desde luego, porque eso es parte de la trayectoria. Estamos hablando de 1994 a la fecha, son 31 años casi. Sin embargo, el Señor ha sido bueno y todavía estamos allí por la gracia de Dios. Así que, como dijo el profeta en el sermón, poniéndonos al lado de Jesús, Dios permita que este pueda ser un puesto de avance para que aquellas almas que el Señor tiene en esta área puedan alcanzar la salvación de Jesucristo. Porque para eso es una iglesia, no es solamente tener un lugar donde reunirnos, sino para que la gente que no conoce de Cristo venga y conozca y acepte la salvación. No es un asunto solamente de formar iglesias. Como dijo el profeta de Dios, esta no es una religión muerta, esto tiene vida. Y lo que le da vida es el Espíritu Santo. Así que, bueno, primeramente los felicito a los hermanos de la asamblea local, y mi felicitación también va para nuestro hermano Israel, el pastor. Y solamente decirles que sigan avanzando hasta que este lugar, aquellas almas, mire, yo le voy a decir una cosa: hay personas aquí en Achital que en esta noche ni siquiera saben que son hijos de Dios, pero que son hijos de Dios. Quizá están en la droga, en lo peor que usted se pudiera imaginar. Pero algún día aquellos predestinados van a venir, porque Jesús dijo en el Evangelio: mis ovejas oyen mi voz, y las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios. Por eso, mire, yo he creído que este mensaje no vino a ser prosélitos. Ay, es que me proselitaron de la denominación, de la iglesia católica, de la iglesia. No. Este mensaje vino a llamar a los predestinados que Dios tenía para esta edad. A mí nadie me persuadió a venir, yo vine por mi propia voluntad, y creo que usted también.
¿Pero por qué? Quizás su vecino, el que haya sido, incluso si usted estaba en una iglesia denominacional, quizá la persona que se sentaba a un lado suyo no está aquí. Bueno, usted por qué sí y él por qué no. Y nadie se puede jactar, no, hermanos, que yo era mejor persona. No, no, eso no es cierto, hermano. Fue la gracia de Dios. Y tan solo por eso creo que debería de haber un agradecimiento hacia Él. Señor, tú pudiste haber traído a alguien que estuviera sentado aquí en esta noche, pero tú me trajiste a mí. Porque dijo Jesús que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, dijo el profeta de Dios, fue Él quien nos buscó. Porque nosotros éramos los extraviados. Así que en esta noche quisiera hacer una oración primeramente para dedicar este lugar para el servicio del Señor. Y si usted pudiera ponerse de pie. Déjeme ver, sería bueno leer una escritura. El año pasado, sí fue el año pasado, ¿dónde fue? En Perú, un hermanito ahí cerca de la capital de Lima. También ahí solamente iba a ser el servicio de dedicación. Yo en esta noche, según lo que he platicado con el hermano Israel, quisiera hacer un servicio de instrucción, así que no va a ser como el servicio de Coatzacoalcos. Espero que usted también me tenga paciencia. También le anticipo, no lo voy a tener aquí toda la noche. Yo entiendo que hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero sí quiero llegar al tema que quiero abordar en esta noche. Entiendo que aquí hay hermanos que vienen de Coatzacoalcos. Aquí está, mire. Entonces voy a tomar la escritura. Esta no es de lo que voy a hablar en esta tarde. Esta solamente para tomarla como una referencia y estar orando al Señor y dedicar este servicio. Se encuentra en el capítulo 7 de los Hechos, el verso 44 al 47. Y después de estar orando al Señor para dedicar este edificio para el servicio del Señor, entonces ya estaremos tomando la escritura que quiero tomar en esta tarde para poder hablar lo que quiero hablar. Y antes que nada le expreso mi profundo agradecimiento al hermano, como lo he dicho en cada lugar, primeramente al Señor que permitió que yo venga a esta región del país, luego a nuestro hermano Alejandro, que fue el que me ha traído, él y sus hijos, y finalmente al pastor local, a nuestro hermano Israel, por tener la confianza y permitirme su púlpito. Hechos 7, 44 al 47 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. Aquí hay una cosa, hermano, aquí había visto tiene un punto, pero yo le voy a poner no un punto, sino una coma, no porque yo quiera, como le quise decir, modificar la escritura. Esto que Esteban está hablando, la primera vez que aparece es en Éxodo 25:40, cuando el Señor le dijo que fuera al monte porque él iba a mostrar el modelo del tabernáculo. Mire, y yo desde tiempo atrás, cada vez que el profeta de Dios cita esta escritura, nunca, y se los aseguro, tan cierto como que estoy aquí parado, él nunca dijo como el modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Sabe usted cómo dice todas las veces, 10 de cada 10, él dijo como el modelo que te fue mostrado en el cielo? ¿Qué quiere decir? Que el Señor llevó a Moisés a dar un paseo en el cielo para mostrarle. Incluso hay cosas que el altar de bronce, unas cosas que la Biblia menciona en Éxodo, Juan las vio en el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que aquello, antes que estuviera en la tierra, ya estaba en el cielo. El Señor lleva a Moisés le da un paseo de 40 días, 40 largos días. Imagínese usted todo lo que él tuvo que haber visto. Y el Señor lo llevó porque quiso hacerlo. ¿Para qué? Para mostrarle y que él trajera eso. Por eso dice aquí, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, y yo le voy a agregar lo que el profeta agregó, en el cielo, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. ¿Quién era Salomón? El hijo de David. Oremos, amantísimo Señor. Padre, en esta noche, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti primeramente con un corazón agradecido, Señor,
Padre, porque para nosotros, Dios, yo creo que somos parte de un solo cuerpo, Señor. No somos diferentes ni tenemos una denominación, somos parte de un solo cuerpo, Señor. Así que, Padre, como dijo Pablo, nosotros lloramos con los que lloran, pero también nos alegramos con aquellos que se alegran, Señor. En esta tarde yo creo que todos es motivo de gozo el saber que en este lugar, en esta área de Nanchital se ha levantado un puesto de avance para que aquellas almas que ya asisten, pero también aquellas que nunca han conocido de Cristo, que sea el lugar en el cual ellos puedan encontrar salvación, Señor. Por eso, mi Dios, lo dedicamos como un lugar para tu servicio, Padre Celestial. Que de este púlpito puedan salir palabras de gracia y de vida para los oyentes, Señor. Y que la novia, aquella novia presente y aquellos que vayan a venir en su debido momento, Señor, tú los puedas vestir y preparar por medio de tu palabra, Señor Jesús. Porque eso es la vestimenta que tú has enviado. Es tu palabra revelada para una novia que ha de surgir de esta edad, la cual en todo el mundo, Señor Jesús, se está preparando, Padre. Pero tú tienes, Señor, aquí un puesto de avance. Permite que así sea, Señor Jesús. No sabemos cuál sea el uso anterior que se le dio a este lugar, Señor, pero por tu palabra y por tu Espíritu Santo lo santificamos como un lugar apartado y dedicado para que aquí se predique la palabra de Dios. Padre, ayuda a nuestro hermano Israel, fortalécelo, inspírelo, úngelo, Señor Jesús, para que él pueda traer palabras de vida a aquellos oyentes, porque la fe viene por el oír, Señor. Padre, bendecimos y dedicamos este lugar para tu servicio y para tu honra y tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Ahora sí, para no hacer los que se sienten y se vuelvan a poner de pie, vamos a abrir la Biblia en Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, solamente el verso 18. Colosenses 1:18. Dios bendiga a mi amado hermano, nuestro hermano oiga, Mario Reyes. Oiga, mire, eso quiere decir que ya estoy entrando en edad, ya no me acordaba. Mario Reyes, cómo no, sí. Si hay alguien que le acompaña. Bueno, todos estamos entrando en edad. Si usted no, espérese unos años. Sí. Y iba a decir, ¿qué es lo que estaba haciendo hace 15 minutos, hace 5 minutos? Bueno. Colosenses 1, ¿qué le dije? 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Solamente voy a leer esa parte del versículo 18. Y Él es, o sea, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a ofrecer una oración, Señor. Padre, en tus manos, Señor Jesús, pongo la lectura de tu palabra, Señor Dios, que tú nos des el real significado, la instrucción de ella, la cual, Padre Celestial, es para tu honra y tu gloria. Dios, que yo quita de mí, Señor Jesús, cualquier pensamiento propio, Señor, cualquier cosa mía, Padre, y que sea tu Espíritu Santo aquel que tome el control para que tu palabra pueda salir con libertad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Mire, el hermano Israel me comentaba unas cosas. Nos encontramos por ahí en Coatzacoalcos y bueno, según tengo entendido, lo que él me dijo, programó 2 días de servicio, hoy y mañana. Y entonces voy a estar hablando algunas cositas que puedan ser de instrucción. Y mire, la palabra de Dios nunca estará por demás, no solamente para los hermanos que se reúnen aquí en esta congregación, sino aún para los visitantes. Creo que la palabra de Dios nunca está por demás. Decir, no, hermano, yo eso no lo necesito, todos lo necesitamos, mientras sea la palabra del Señor. Mire, y quiero comenzar con esto. Existen dos cuerpos o iglesias. Uno de ellos es el cuerpo universal y el otro es el cuerpo local. Lo voy a poner de esta manera. Existen dos iglesias, una dentro de la otra. Y quizá usted diga, bueno, hermano, ¿a qué se refiere con eso? Mire, voy a tratar de fundamentar lo que estoy diciendo, desde luego, en la Biblia y el mensaje, para que usted pueda tener una idea. Mire, aquel cuerpo universal, esa iglesia que es llamado el cuerpo universal, también es llamada el cuerpo místico de Jesucristo. Voy a tomar algunas citas de la Biblia y del mensaje para, les decía, fundamentar esto. En el cuarto sello, en el párrafo 292, dice el profeta de Dios, pero hay una sola iglesia
y ese es el cuerpo místico de Cristo. Y esa no se puede unir, uno nace allí. O sea, hay una iglesia, la cual es el cuerpo místico de Jesucristo, y uno no puede decir, hermano, yo quiero ser miembro, como cuando alguien llega por primera vez a cualquier congregación local. No, el profeta dijo que uno tiene que nacer allí. Ahora, ¿y cómo se es parte de esa iglesia? El profeta de Dios, o Pablo mejor dicho, lo explica. Esta escritura que está en 1 Corintios 12, el capítulo 12, el verso 13, en la primera parte de este capítulo, Pablo dice, porque por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Aquí la palabra que usa Pablo, él pudiera haber dicho, por un espíritu somos bautizados en una iglesia, pero él usó la palabra cuerpo. Bueno, él usó algo de lo cual pues nosotros mismos somos un cuerpo. Y sabemos que un cuerpo, como Pablo les dice a los corintios, tiene diferentes miembros con diferentes funciones. Un cuerpo, pues lo primero es que tiene que tener una cabeza. La cabeza del Señor no la puso en los pies ni en la mano derecha, sino que la puso en la parte más alta de cualquier hombre. Después de aquí no hay otra cosa. Ahora, el profeta de Dios dice en el sermón El orden de la iglesia del 7 de octubre del 58, párrafo 14-15, dice: creemos que por el bautismo en agua somos traídos a un compañerismo, pero por el bautismo del Espíritu Santo somos admitidos como miembros, siendo miembros del cuerpo de Jesucristo. Aquí está, el cual está por todo el mundo. O sea, el cuerpo o la iglesia de Cristo está por todo el mundo. Está en Anchital, está en México, está en Europa, está en China, donde uno piense que está, ahí está. Ese es el cuerpo universal de Jesucristo. El profeta lo llama siendo miembros del cuerpo de Cristo, el cual está por todo el mundo. Y así como en lo natural todo cuerpo tiene una cabeza, también este cuerpo tiene una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Bueno, para que no especulemos si está en Roma, si está donde sea, podemos ir a la Biblia. La Biblia nos va a decir quién es la cabeza de este cuerpo universal que el profeta nos dijo está por todo el mundo. En Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche o que llena todas las cosas en todos. En Efesios 5:23 dice Pablo: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, con la escritura que leímos inicial en Colosenses, con la escritura de Efesios 1, 22 y 23, y con la escritura de Efesios 5:23, estas tres escrituras concuerdan en lo mismo. Nos dicen que ese cuerpo tiene una cabeza y su cabeza es Jesucristo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia y yo creo que ahí lo tenemos que asumir. Pero mire, el profeta amplía un poquito más esto en el sermón Las 5 identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios vivo. Dice en el párrafo 32 y 33: y ahora es igual con la iglesia de Dios hoy, llamado fuera de toda cosa del mundo, llamada fuera de toda secta religiosa, llamada fuera de toda denominación religiosa, llamada fuera de toda organización religiosa, para caminar con Dios, no siendo gobernada por un obispo, sino siendo gobernada por Cristo. Y en este reino mesiánico en el que vivimos, Cristo es el Rey, ese es Cristo. Ahora, Cristo es la cabeza de esto. Cristo es la cabeza de este reino mesiánico. Y aquí está algo importante: y usted no puede organizar un reino del cual Cristo es la cabeza. Que el hombre organice, que el hombre haga denominaciones, pero este cuerpo no se va a poder ni se va a denominar. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? Cristo. Usted no puede denominar un reino del cual Cristo es la cabeza. Pues Cristo es el Rey y usted no puede tomar el intelecto de un hombre y hacer una organización que Cristo gobierne. Por eso cualquier compañía, personas, cualquier grupo de hombres que intenten organizar el reino de Dios van contra del Rey. Y si ellos van en contra del Rey, eso sería ir en contra del Rey. Y si eso es contrario al Rey, sería algo anticristo. Creo que esto está claro, ¿verdad? En el párrafo 79 dice el profeta de Dios: ¿quién es la cabeza de esta iglesia? Jesucristo.
¿Qué reino es? El reino mesiánico. La iglesia, no una organización, una iglesia, un cuerpo místico del cual Cristo es la cabeza. Oh, eso me encanta, caminando en el Espíritu, obedeciendo al Rey. Entonces creo que con esto nos queda claro que Dios tiene un cuerpo y que el cuerpo está esparcido por todo el mundo. Y que ese cuerpo es la iglesia. Y que al ser un cuerpo tiene una cabeza. Y que esa cabeza es Jesucristo y solamente Él. Nadie más puede usurpar ese lugar. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Ahora, entonces este cuerpo no está gobernado por ningún hombre, sino que Cristo es su gobernante. Pero también hay otro cuerpo. Y este cuerpo es llamado el cuerpo local o la iglesia local. Mire, ¿qué es la iglesia? Esta palabra proviene del latín, que es eclesia, con C, eclesia, y que a su vez es del griego, que es eclesia con una doble K, que significa asamblea o congregación. Pero el profeta de Dios nos dio una definición más clara, digámoslo así, de lo que es la iglesia, y dijo que la iglesia quiere decir los llamados a salir fuera. Y al igual que el cuerpo universal tiene una cabeza, el cuerpo local también tiene una cabeza. Y esa cabeza del cuerpo local es el pastor. Mire, todo esto lo hemos aprendido del mensaje. Usted ha leído el mismo mensaje que yo leo, así que seguramente concordamos en lo mismo. No estamos leyendo cosas distintas, estamos leyendo lo mismo. Mire, hablando del cuerpo humano, como le decía hace unos momentos, la cabeza es lo más alto. Y ahí es donde se encuentra la inteligencia, se encuentran los ojos para poder vigilar. Y así es como el profeta lo coloca. Mire, en el sermón Preguntas y Respuestas, la ley teniendo la sombra, aplicado el 16 de mayo del 54, párrafo 9, dice: nosotros creemos en el gobierno de la iglesia. Y el gobierno es ordenado por el Espíritu Santo en la iglesia. El pastor es siempre la cabeza de la iglesia. El pastor siempre lo es. Ese es el anciano. Mire, yo quiero decir algo. Estas cosas que voy a decir, bueno, al hermano Israel yo lo he tratado, más bien los que lo han tratado más son mis hijos por el asunto de la música y eso, ¿no? Yo creo que hasta ahora tuve la oportunidad de platicar un poquito por ahí en Coatzacoalcos. Y yo tampoco no vengo aquí para, voy a decirlo así con el respeto a mi hermano, para quedar bien con él. Yo vengo aquí para traer la palabra. Y quiero decirle, yo lo hago con limpieza de corazón. ¿Sabe por qué? Porque no tengo ningún interés. Un interés malsano me refiero, aunque sí tengo un interés. ¿Cuál es mi interés? De que esta iglesia, cualquier iglesia, donde quiera que esté, que pueda conducirse conforme a lo que Dios nos estipuló a través de su mensaje. Ese sería mi único interés. No tengo otro interés más sano. Así que como no tengo interés más sano, puedo predicar con libertad de esto. ¿Y sabe usted por qué? Porque después de todo yo no vengo aquí a plantar mis propias ideas para que ustedes crean como yo creo o vean las cosas como yo las veo. Tenemos que regresar a nuestro absoluto. Y nuestro absoluto es el mensaje. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Por eso dice el profeta de Dios: el pastor es siempre la cabeza de la iglesia. El pastor siempre lo es. Ese es el anciano de Dios. Mire, bueno, no está mal. ¿Cuántos años tienes, hermano Israel? 26. Mire, bueno, se ve más joven y aquí le estoy lanzando una flor. Yo le voy a decir algo. Cuando yo comencé a pastorear allí en Izcali en 1989, yo tenía 24 años, era 2 años menor que él. Y yo recuerdo, y no lo digo por decir algo mal, en aquel tiempo los diáconos y todos los que tenían por ahí algún oficio en la iglesia eran mayores que yo en edad. Muchos de ellos ya canosos y todo lo demás. Y bueno, eso a veces tiene sus riesgos. Le voy a decir por qué. Porque ellos pensaban que porque son más ancianos en edad, pues que tenían cierta, como decir, ok, mire, usted es un jovencito que pues está comenzando. Nosotros tenemos a lo mejor más tiempo caminando en esto, tenemos más edad avanzada. Pero no, cuando el profeta de Dios habla de que es un anciano, no se refiere a una edad cronológica. Mire, en el tiempo de Pablo tuvo varios jóvenes que lo asistieron. Estaba Filemón, estaba Tito y estaba Timoteo. Pero en una ocasión Pablo le dijo: mira, Timoteo, hazte respetar, que nadie tenga en poco tu juventud.
Mire, quizá alguien dice, este chamaco Timoteo. No, no, hermano, pero es que no era Timoteo, era el cargo que el Señor a través de Pablo le había dado. Entonces, uno nunca debe de ver bueno, le digo, él ya me lleva 2 años de cuando yo comencé allá en Izcalli. Bueno, a lo mejor él comenzó a esta edad aquí a atender esta iglesia, o quizá más joven. Pero por eso cuando el profeta dice aquí, ese es el anciano de Dios, no porque sea anciano, que tenga arrugas, que tenga canas para poder saber que es el anciano. No, a eso no se refiere a la edad cronológica, sino a la experiencia. Y la experiencia uno la va adquiriendo en el camino. Mire, nosotros, a diferencia de las denominaciones, aquí no hay institutos bíblicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos una formación ministerial. En la denominación ven a alguien que por ahí muestra algo, inmediatamente lo mandan al instituto y salen todos como si fueran autos, con todos los asientos de piel, con el volante, la carrocería del mismo color, salen en serie. En la denominación me refiero. Aquí uno se hace al fragor del camino, cayendo, levantando, tropezándose, levantando, cometiendo errores. Eso es natural, hermano. Porque mire, pero que Pablo dijo que a Dios le plació poner ese don en vasos de barro. Uno que hubiera pensado que hubiera dicho en un vaso de hierro, en un vaso de bronce, algo que aunque usted lo tire y no le va a pasar nada, pero es en esa fragilidad humana donde el Señor así lo hizo, así lo destinó. Ahora, entonces, cuando dice el profeta, ese es el anciano de Dios, sabemos que no se refiere a una edad cronológica. Aunque claro, desde luego que yo mismo, hay hermanos que aquí está nuestro hermano Mario Reyes, que uno los mira y dice, bueno, es que él ya tiene más trecho caminado que yo. Y yo siempre les he dado mis respetos a todos ellos. ¿Por qué? Pues porque son hermanos que a través del camino han dejado una trayectoria. Pero yo creo que nuestro hermano Reyes en algún tiempo comenzó, quizá a la edad de él o quizá más joven, yo no sé. Pero uno va caminando, mientras el Señor venga, pues yo también voy a envejecer más todavía de lo que estoy. Pero viene una generación detrás de uno. ¿Por qué? Porque uno tiene que pasarle la estafeta al siguiente que venga y tiene que ser la misma estafeta que uno recibió. Por eso yo creo que Dios nos hace responsables para poder predicar este mensaje en la pureza, así como el profeta de Dios lo trajo. Sigo leyendo, dice, en las organizaciones uno tiene que pasar por el obispo. Primero el profeta nos dijo, el pastor es siempre la cabeza de la iglesia, el pastor siempre lo es, ese es el anciano. Y luego él da un vistazo allá afuera y dice, en las organizaciones uno tiene que pasar por el obispo. Y mire, ahora, yo estoy leyendo lo que dijo el hermano Branham. Dice ahora la Biblia, no existe, escuche, no existe orden más elevado en la Biblia que el anciano de la iglesia. Dice, tan solo dígame en dónde está. No existe orden más elevado en la Biblia para la iglesia que el anciano, el cual es el pastor. Él es el orden más elevado de la Biblia. En Hebreos capítulo 7, parte 2, párrafo 292 del profeta. Ese es el orden en la Biblia. Esa es la soberanía de la iglesia local. El pastor es la cabeza. Correcto, amén. En una liberación total, el párrafo 29, dice el profeta, por lo tanto los síndicos tienen su propio cargo y los diáconos tienen su propio cargo, el superintendente de la escuela dominical tiene su propio cargo y el pastor es la cabeza del rebaño. Apocalipsis capítulo 4, parte 2. Mire, quizá usted diga, oye, pero ¿por qué está diciendo, leyendo tanto si básicamente está diciendo lo mismo? Bueno, mire, porque mi convicción es, y no quiere decir que mi convicción sea la suya, uno no puede tomar un solo versículo de la Biblia y correr con él y hacer una doctrina. Tampoco uno puede tomar una cita del mensaje, correr con ella y hacer una doctrina. Pero cuando uno está viendo que aquí el profeta dice lo mismo, aquí dice lo mismo, y aquí dice lo mismo, y allá más allá dice lo mismo, a mí me da una certeza. Ahora, claro, puede ser que hay cosas de que algo el profeta solamente lo mencionó una vez. Bueno, para mí eso es suficiente. Pero si él lo repite, ¿para qué lo está repitiendo en diferentes tiempos y en diferentes mensajes? Para ver que esa era la postura que él tenía. En el sermón Apocalipsis capítulo 4, parte 2, párrafo 286. ¿Qué significa un anciano?
Si ustedes toman la palabra anciano, yo tengo cerca de todas estas definiciones anotadas aquí y yo solo estoy omitiéndolas. Anciano significa la cabeza de una tribu, de una ciudad, o la cabeza de una tribu. Un anciano, la cabeza de algo. Por ejemplo, yo sería el hermano Neville, ahora mismo es un anciano de esta iglesia. ¿Qué es? Él es la cabeza de este cuerpo local. Él se está refiriendo al hermano Neville, que era el pastor ahí del tabernáculo Branham. En la deidad explicada, dice él está hablando de la iglesia bautista, en el párrafo 52 y 53, dice, uno puede predicar cualquier cosa que uno quiera, si su congregación se para por ello, uno quiere predicar lo que uno quiera. Y a mí me gusta eso, ven, porque yo creo que es apostólico. Porque la cabeza, el orden más alto en la iglesia es el pastor. Nos damos cuenta de eso, el pastor. 1, 2, 3, 4, 5. En estas 5 citas que le he leído, el profeta dice lo mismo. Que el pastor es la cabeza. Ya vimos que del cuerpo universal, la cabeza es Cristo. Del cuerpo local, la cabeza, ¿quién es? El pastor. Ahora, mire, ¿hasta qué posición lo pone el mensaje en jerarquía? Ya vimos que el profeta nos dice que no hay absolutamente nadie por encima del pastor. El pastor es la cabeza, incluso sobre todos los demás oficios. Mire, ¿cuántos de ustedes han leído esto no está grabado en cinta, son unas hojas que se llaman la operación de los oficios de la iglesia? Este fue el hermano Branham quien lo redactó. Por este oficio de la operación de los oficios de la iglesia es que se regían en el tabernáculo Branham. Y mire, en una parte de ello dice el profeta de Dios, el oficio del pastor es para oficiar y poner por obra cualquier programa que él crea que es de acuerdo al plan de Dios, conforme a la palabra de Dios para el tabernáculo Branham. Él asumirá la autoridad suprema y cumplirá con fomentar el bienestar espiritual de la iglesia. Él será la cabeza del pastor asociado, de la junta de diáconos, la junta de síndicos y el cuerpo de iglesia mismo, actuando con sabiduría para guiar a los santos de Dios, manifestando el amor hacia todos los santos y las cargas de ellos, conduciéndose él mismo en perfecta servidumbre, de la cual Dios le ha llamado y colocado para poner por obra. Mire, esto que voy a decir es muy importante. Porque mire, nosotros hasta donde llevamos aquí lo que hemos hablado, lo que el profeta nos ha enseñado, es lo que él ya nos dijo, que el pastor es la cabeza. Hablando del cuerpo humano, encima de la cabeza usted ya no tiene otra cosa. Es que de pronto de la cabeza le salga por ahí una mano. No. Después de la cabeza, eso es todo. ¿Qué quiere decir con esto? Que así como Cristo, no hay nadie encima de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo universal. Mire, allá sabemos que, bueno, en Roma está aquel individuo que él dice, no, hermano, eso es contrario a la palabra. Porque Cristo es la cabeza de esta iglesia, de la que está en Izcalli, de la que está en Tlalnepantla, de la que está en Chetumal, en cualquier nombre que usted le ponga. Porque es la iglesia universal. Y no solamente en México, en cualquier nación debajo del cielo. Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay nadie encima de Cristo. Ahora, si el pastor local es la cabeza de la iglesia, entonces entre el pastor, y esto es muy importante y espero que usted lo guarde en su corazón, pues le voy a leer lo que el profeta de Dios dice. Entonces quiere decir, si esta es la iglesia local y esta es la cabeza, la cual es el pastor, entre el pastor y la iglesia no hay nadie. Pero voy a ir más allá. Sabemos que nosotros, el pastor de cualquier iglesia, tenemos una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. No es que uno de pronto consiga a alguien ahí para que sea mi cabeza. Mire, yo he escuchado algo que en la denominación se maneja mucho y para mí es absurdo. Y dice, no, es que usted necesita tener una cobertura. Y yo digo, ¿pero una cobertura de qué o para qué? Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo por años he bregado, bueno, esa palabra no es mala, o sea, he luchado con eso. Porque a veces no es fácil sostener esta postura, y más hace en los años 80. Yo recuerdo que en aquel tiempo
a uno casi le querían imponer a alguien sobre él y que tú tienes que tener tu líder, tú tienes que tener esto y aquello y lo otro. Pero sabe una cosa, yo creo que todos nosotros pasamos por nuestra propia experiencia. Platicaba con el hermano Alejandro que allá por 1989 llegó un hermanito de un cierto grupo que lideraban. Yo no lo llamé, él llegó a mi domicilio y me dijo: hermano, mire, pues ustedes están comenzando una obra en Izcalli, mire, porque si usted quiere, así me dijo, le voy a conseguir una cita con fulano de tal para que él sea su... y bueno, yo le dije: hermano, mire, de verdad yo agradezco el hecho de que usted me haya tomado en cuenta y que haya venido, pero le voy a decir algo, así estamos bien. Y claro, al hermano no le gustó porque pues uno escucha: no, que esos de Izcalli, que son unos niños. Y bueno, a lo mejor sí lo éramos. Yo no estoy para negar eso. Años después, por allá hubo, otro individuo nos quiso, perdón por la palabra, nos quiso meter al aro. Y lo mismo, hermano, le dijimos: ¿sabe qué? Lo sentimos mucho, nosotros no necesitamos eso. Hermano, y no porque uno se sintiera autosuficiente, hermano, pero sabiendo lo que el profeta dijo, ¿cómo va uno a involucrarse en eso? Estar comprometido con el hombre, que uno no puede hacer nada sin tener que avisar a la sede. Puedo viajar a Nanchital, puedo viajar. Hermano, pues ¿eso de dónde? Y ¿sabe qué? Decía: no, es que ustedes son unos desordenados y que no se sujetan a nadie. Bueno, mire, allá en el mundo, en el sistema educativo hay una enseñanza que le llaman Montessori. No sé si aquí hay alguna maestra o alguien que sepa de eso. En el programa educativo que tiene el gobierno, pues a los maestros les dan un programa que tienen que desarrollar durante todo el año. Y ellos le dicen incluso en el mes que es los objetivos que tienen que alcanzar. El sistema Montessori no es así. Ahí los niños ahora sí que literalmente van a la escuela a hacer lo que ellos quieren hacer. No, y ellos piensan que es un sistema que da resultado. Mire, porque uno tiene que poner las cosas en el centro. Yo no creo en una iglesia que esté atada a un hombre, pero tampoco creo en una iglesia Montessori, y lo puedo llamar de esa manera. O sea, todo se tiene que traer a un centro. ¿Y quién es el que nos da el centro de eso? El mensaje y la Biblia. Mire, aquí hay otro documento que se llama el orden de la iglesia. Le aclaro, esto tampoco no está en cinta. Este es un documento de una sola página que el profeta de Dios también lo tenía en Jeffersonville. Es más, este data creo de 1933. Pero no importa que fuera de 1933, el profeta de Dios nunca cambió su postura en eso. Se mantuvo diciendo lo mismo. Mire, escuche lo que él dice. Dice: el pastor, él es el apacentador del rebaño y él la cabeza de la iglesia. Escuche, aquí está: segundo de Dios. Entonces, ¿quién es el primero? Dios. ¿Y quién es el segundo? El pastor. No es que, bueno, Dios y luego que otro y otro y otro, y el pastor ya lo relegan al 10º lugar. No, aquí el profeta de Dios dice: él es el apacentador del rebaño y la cabeza de la iglesia, segundo de Dios, a quien él es directamente responsable. Él predicará sobre la Biblia. Sabemos que esto es conforme a la doctrina del Antiguo Testamento. Entonces, no hay ningún otro intermediario entre el Espíritu Santo y el pastor. No hay, de acuerdo a la Biblia. Ahora, pero mire, aquí voy a decir algunas cosas. Bueno, ya sabemos en cuanto a la autoridad, que él es la cabeza, que entre Dios y él no hay un intermediario. Pero también ahorita he estado viendo algunas cositas que se las quiero mencionar. Mire, estoy vigilando el tiempo para tampoco no extender más de lo que debo. Y mire, estoy diciendo esto, le repito, no para complacer al hermano Israel, pero yo creo que esto le va a ayudar principalmente a usted, a los que están en este cuerpo local y a los hermanos que eventualmente vengan de Coatzacoalcos, que son laicos. ¿Para qué, hermano? Porque mire, Pablo dijo que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, así dijo. Pero luego le pone una coma. Dice: y más aquellos que se encargan de enseñar y predicar. Hoy en día el ministerio parece, y yo, hermano, pues esto quiere decir que uno no ha visto todo. Hay hermanos que denostan que los ministros que es falsos, y bueno, pues
Yo no estoy para discutir eso con nadie, pero quiero decirle algo, que Dios no se equivocó. Si Él dijo que Él instituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, fue Dios, hermano. Eso no fue ocurrencia de un hombre, fue Dios quien lo pensó y así lo diseñó. ¿O no? Entonces, ¿por qué? Mire, esto que le voy a leer son 1, 2, 3, 4, 5 cositas que el profeta dice respecto al pastor. Y le voy a decir esto. Yo esto lo he predicado en mi propia iglesia y no porque yo, como dicen por ahí, uno quiera traer agua a su molino, pero esto es lo que dijo el profeta de Dios. Así que yo le digo, mientras el hermano Branham, yo me siento en toda la libertad de decirlo. Si lo voy a decir aquí y en China, si algún día llego a ir a China. ¿Por qué? Porque es el mensaje, hermano. Y yo le puedo asegurar algo, esto no daña a nadie, esto fortalece a la iglesia, el saber estas cosas. Primero, el profeta nos dijo que el pastor es el padre espiritual. En el sermón No te envío yo, predicado el 24 de enero del 62, párrafo 13. Así que algunas veces su pastor tiene que atacar con fuerza algo, solo ámelo mucho más, porque él es un verdadero padre para ustedes. Ven ustedes tratando de mantenerlos alineados porque él vela por su alma, lo cual el Espíritu Santo lo ha hecho el supervisor de la iglesia y ustedes siempre deben vigilar eso. Entonces, ¿qué es? El profeta dice, él es un verdadero padre para ustedes. Pero no solamente eso, él es un padre, él es un esposo espiritual. Mire, a mí me escriben hermanos de diferentes lugares y yo he escuchado, mire, yo creo que uno como ministro, al menos yo no aplicaría esto, hermano, porque aplicarlo de esta manera, bueno, ahorita le voy a leer donde el profeta dice que el pastor es un esposo espiritual. Y también lo quiero aclarar porque, yo me asumo como el pastor espiritual de la iglesia. Y entonces, resulta que si alguien se va, nosotros estamos en Cuautitlán Izcalli, se va a Tultitlán o a algún otro lugar, le quiero aplicar esto, le digo, no, espérame, no te debes de ir porque yo soy tu esposo espiritual y si te vas para otra iglesia vas a estar cometiendo adulterio espiritual. Yo nunca aplicaría eso en esos términos, hermano, porque el profeta le dio al laico, le dio la facultad que escoja la iglesia que él quiera donde se sienta a gusto. Y mire, el hecho de que yo no lo aplique así no quiere decir que le va a quitar el efecto a lo que el profeta dijo. Mire, en el sermón ¿Cómo puedo vencer? Párrafo 83, dice, él está hablando de la mujer de Lot y dice, ella tuvo que volver a mirar atrás para ver lo que los demás estaban haciendo. Saben, a pesar de todo yo tenía buenos amigos allá y al fin y al cabo esto pudiera ser un pequeño movimiento. Yo no sé si pudiera estar correcto, yo solo tengo la palabra de este hombre en eso. Aunque él sea mi esposo, sin embargo, y aquí está el comentario que dice el profeta de Dios, su pastor es el esposo suyo espiritualmente hablando. Bueno, mire, cada cosa que le estoy diciendo en esta tarde estoy tratando de fundamentarla con lo que el profeta dijo. Es el padre espiritual, es un esposo espiritual, es un intercesor. En casamiento y divorcio, párrafo 16. Y la gente se agarra de las palabras de un pastor como si fuera entre vida y muerte. Otros se agarran de las palabras del sacerdote como si fuera entre vida y muerte. Y desde luego el pastor, quizá con todo lo que él sabe hacer, él esté enseñando a su gente exactamente como él fue instruido allá en el seminario. Sin duda el sacerdote también, en las distintas religiones que tienen sacerdotes. Y en verdad, un pastor es un sacerdote, eso es un intercesor. Esta es la tercera cosa. La cuarta cosa, él es el ángel o mensajero a la iglesia local. Mire, el profeta de Dios cuando nos reveló lo que son las 7 iglesias de Apocalipsis, pues él nos dijo que no solamente eran 7 iglesias que estaban en Asia Menor, sino que aquellas iglesias eran como un prototipo de 7 periodos de tiempo, desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días, que nosotros conocemos como las 7 edades de la iglesia. Y el profeta, la Biblia nos dice que cuando dice, y escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, era el mensajero de la iglesia de Éfeso. Pero también localmente, cada iglesia tiene su propio ángel. Bueno, el profeta lo dijo, se lo voy a leer.
En Apocalipsis, libro de símbolos, párrafo 58, dice: su pastor, cuando él se para aquí en la plataforma ministrando la palabra de Dios, él es el ángel de Dios a la iglesia, el mensajero a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia a la cual él está predicando. Por lo tanto, el pastor nunca debería de dejar esa palabra, sino permanecer en línea con la palabra, porque él está alimentando el lugar del apacentador. Pero por cuanto la palabra pastor quiere decir apacentador, busque y dése cuenta si esa no es la verdad. Un pastor es un apacentador y el Espíritu Santo lo ha hecho supervisor de un determinado rebaño para alimentarlos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Llevamos 4 cosas. También el pastor es un servidor público. El profeta lo llamó el reverendo pastor Lirio. No el reverendo evangelista Lirio, ni el reverendo maestro Lirio, ni el reverendo apóstol Lirio, ni el reverendo profeta Lirio. Él dijo que era el reverendo pastor Lirio. En Apocalipsis, libro de símbolos, dice: ¿cómo es que el señor Lirio, el pastor Lirio, él es una escuela maravillosa, un maestro bíblico maravilloso? El señor Lirio lo es. Se adentra en el valle, en el lugar oscuro, se hizo subir a través de la oscuridad de la tierra. Entonces, ¿para qué? Para glorificarse a sí mismo, para glorificar todo lo que entra en contacto con él, y tiene que trabajar día y noche para mantener su resplandor de belleza, para que el perfume fluya. Lo sacan a él día y noche de la tierra para repartir. Y hay otra cita. Muy bien. Ahora mire, hoy en día, porque son cosas que uno escucha, a veces, bueno, no que a veces, y no que se quiere decir, sino que se dice que William Branham es nuestro pastor. Mire, yo estoy aquí porque yo creo el mensaje, y yo nunca iré en contra de las palabras de un profeta, porque yo creo lo que él dijo. Pero él nunca se asumió como pastor de ninguna iglesia. Si el pastor tiene un pastor, ese pastor es Jesucristo. El profeta de Dios, él fue el mensajero para la edad. Eso es innegable, así lo reconocemos, lo asumimos y lo aceptamos. ¿Por qué? Mire, porque cuando Pedro se dirige a los ancianos en primera de Pedro 4, del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad, esto Pablo le está diciendo a los ancianos. Apacienten, cuiden la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza. Aquí la palabra fuerza que se refiere a no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, quiere decir ambición de dinero, sino de ánimo pronto. No como teniendo señorío. ¿Qué quiere decir esto? Dominando sobre las huestes del Señor, sino siendo dechados o ejemplos de la grey. Y mire lo que dice en el verso 4: y cuando apareciere el príncipe de los pastores. El profeta de Dios nunca dijo que él era el príncipe de los pastores. Mire, el profeta de Dios conocía perfectamente su llamamiento. Por eso es que él nunca usurpó un lugar que no le correspondía. Y cuando venga el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Cuando venga el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces es el príncipe de los pastores Jesucristo, el Espíritu Santo, en contacto directo con el anciano. Por eso es que no existe ni en la Biblia ni en el mensaje pastores de pastores. No hay. Eso es una invención humana de alguien, pues quién sabe quién lo inventó. Pero mire, yo en los años que tengo estudiando el mensaje o la Biblia, no he encontrado donde la Biblia diga que haya pastores de pastores. La grey tiene un pastor, pero el pastor del pastor es Cristo. Yo a donde quiera que voy nunca me he asumido como pastor del pastor que estaba allí. Mire, y aquí hay algo importante, hermano. Mire, no importa si la persona es voy a decirlo de esta manera. Si el hermano que está al frente es un hermano que tiene mucho conocimiento, porque mire, de todas maneras, yo al menos no estoy prejuiciado en decir, no, es que todos tenemos que ser ignorantes de verdad. Entonces, ¿por qué el Señor escogió a Pablo? Pablo no era un ignorante, era una persona, un erudito.
así como él escogió a Pedro, que apenas dijo el profeta, ni siquiera sabía firmar su nombre. Él escogió un erudito. ¿Por qué? Porque uno no le tiene que decir a Dios a quién escoger. Él es soberano. Él puede escoger a la persona más educada, como también puede escoger al más ignorante. Él es Dios. Yo no le tengo que dar instrucciones a Él qué hacer. ¿A qué me refiero? Que no importa si la persona es el más erudito o aún el más ignorante, pudiéramos decirlo así. Yo nunca me asumiría como pastor de alguien más. ¿Por qué? Mire, porque ahorita lo que estamos hablando de la autoridad del pastor solamente es sobre su propia iglesia. Yo no tengo injerencia absolutamente ni en la iglesia vecina, ni en la de aquí en Ranchital, ni en la que sea. Yo le aseguro que si el hermano Israel me hubiera dicho, hermano, en esta noche yo mismo voy a predicar, hermano, con gusto yo me siento y escucho, ¿dónde está el problema? Uno dice, no, hermano, pues mire, yo vengo de visitante, así que usted está moralmente obligado a darme lugar. Claro que no. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener suficiente respeto sobre todo lo que el profeta ya nos dijo, sobre el pastor, el ángel de la iglesia, el sacerdote, que Dios tiene aquí. O sea, uno nunca debe de atropellar a la persona, no importa quién sea. Mire, esto es los principios básicos del respeto que Dios nos enseña en su palabra. Yo donde quiera que he ido, si el pastor me dice no predico, pues no predico, ¿dónde está el problema? Y tampoco estoy ahí, sabe, de mala cara, no, es que no me dio el púlpito. No, pues, o sea, yo solo entiendo, lo asumo. Y si estoy aquí en esta tarde, pues porque el hermano Israel me pidió que estuviera. Si me hubiera dicho, vamos a poner a predicar al hermano Alejandro, al hermano a quien sea, al hermano Joel, al hermano José Alfredo, pues yo contento ahí diciendo amén a la palabra. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿A qué me refiero? A esto que le estoy diciendo, que aquí en el mensaje no hay pastor de pastores. Me refiero a un humano, porque ese es el hombre sobre el hombre. Yo creo que eso lo entendemos así. Mire, esto que le estoy hablando es lo básico, pero también, a la vez es tan esencial. Mire, el profeta de Dios dice, porque le digo, no hay una cita en el mensaje donde el profeta de Dios, él se haya puesto como pastor de los pastores. O que diga, no, hermano, o que el pastor diga, no, mire, ¿sabe qué, hermano? Yo ya no soy el pastor porque nuestro pastor es William Branham. ¿Dónde el hermano Branham dijo eso? No lo dijo. Ahora, en el sermón Solamente una vez más, Señor, predicado el 20 de enero del 63, párrafo 75, dice, lo más alto en la iglesia es un anciano, no un obispo, no algún presbítero o algo así. Dios lidia con el anciano de esa manera. Ahora, Él le da a su iglesia su mensaje y lo que ellos necesitan. Por esa razón, hermano, nadie externo de una congregación local le puede ordenar a ningún pastor qué hacer o cómo manejar los asuntos internos, porque esto estaría trastocando los principios fundamentales del mensaje. Porque mire, porque el pastor fue muy claro al decir, o más bien el mensajero, el hermano Branham, fue muy claro al decir que el pastor local es la máxima autoridad en el cuerpo local y no está subordinado a nadie más que no sea el Espíritu Santo. En el sermón Contendiendo eficazmente por la fe, predicado el 14 de junio del 53, párrafo 58 del 59, dice, el orden más elevado en la Biblia para la iglesia local es el anciano. Y luego dice, el anciano no puede moverse hasta que el obispo lo diga. Dice, Dios tiene que, bueno, es lo que ellos piensan, que Dios tiene que venir a través del obispo, a través de, como 15 hombres diferentes antes que pueda llegar al anciano. Dice, pero déjenme decirle algo, la iglesia de Dios es dirigida por el Espíritu de Dios. Se mueven como el Espíritu los mueve. Dios no prometió simplemente actuar con los obispos. Los ancianos son la cabeza de la iglesia, cada iglesia. Ahora, Dios envía un mensaje, se lo enviaría a los ancianos. Pero si Él tiene que salir y ver lo que dice el obispo, lo que dice el presbítero de distrito, y todos en la iglesia están tratando de darle coba, tal vez
pueda ser el hombre del distrito el próximo año si hago algunas triquiñuelas aquí o algunas allá. Hermano, no importa el hombre, no me importa el nombre del distrito. Es lo que dice el profeta. Yo quiero ser cristiano el año que viene. En Hebreos capítulo 7, parte 2, párrafo 282, dice: pero la plena autoridad completa de la iglesia es el pastor. Léalo en la Biblia y vean si eso no es el orden bíblico. Es exactamente lo correcto. No hay nadie por encima del anciano. Yo no tengo nada que ver con lo que el hermano Neville hace aquí. Eso es entre ustedes y el hermano Neville. Y mire, esta declaración que el profeta va a decir parece como muy fuera de lo que nosotros pensaríamos, pero es lo que el profeta dijo. Dijo: si el hermano Neville quisiera predicar la doctrina de los testigos de Jehová, eso es entre ustedes y él. O sea, aún en eso, cada iglesia local puede creer lo que ellos quieran creer. Yo no tengo que andar evangelizando al mundo y decir: no, es que ustedes tienen que creer como yo, porque yo tengo la mejor doctrina y no me importa, van a tener que creer como yo. Claro que no. El profeta dijo: aún si el hermano Neville les quiere predicar la doctrina de los testigos de Jehová, es entre ustedes y él solamente. ¿Ven? Así él quisiera predicar lo que quisiera, eso queda entre ustedes y él. Así de sencillo. Si la congregación vota por él allí para que predique eso, si está bien, así está bien, eso depende de él. Mire, hay una revista que supongo que a estas alturas ya no existe, que en aquellos años se llamaba La Voz de Sanidad. Bueno, más bien ya no existe. Después se llamó Cristo para las Naciones. Esta revista la editaba Gordon Lindsay. Y en su edición de marzo de 1955 le están haciendo una entrevista al hermano Branham. Se la grabaron. Hasta donde tengo entendido, probablemente ellos tengan la cinta que el profeta le grabaron, pero eso no está en grabación en La Voz de Dios. Pero en esa revista transcribieron aquella entrevista que le están haciendo al profeta, y mire lo que él dice ahí. Dice: yo soy un gran creyente en que Dios guíe a cada iglesia local. Yo creo que el don de gobiernos debería de ser para el propósito de gobernar cada iglesia. Yo creo en la unidad entre las iglesias, desde luego, pero cada iglesia tiene su propio ministerio. Y el orden más elevado en la iglesia local que yo puedo hallar es el del anciano. Por eso, sabemos que el Espíritu Santo es el que lidia directamente con el pastor sobre el alimento que éste le debe dar a la congregación. Y mire, y aquí hay algo. Uno puede leer la Escritura. Bueno, espero que hasta aquí lo que estoy hablando lo haya hecho de una manera muy simple para que todos lo entendamos. Lo que el profeta de Dios nos dijo: yo espero, y si usted lo entiende, yo me daré por satisfecho de que hice un buen trabajo. Porque yo tampoco no vengo aquí usted sabe, a hacer un misterio muy misterioso. No, la palabra de Dios es sencilla. Solamente que uno tiene que tener la disposición de poder recibirla. Mire, hay una escritura que el profeta de Dios toma en una de las edades de la iglesia, o en Apocalipsis 2:17, donde él dice, dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Bueno, esta escritura uno la puede interpretar de una manera, y otro de otra, y otro de otra, pero para mí la única interpretación válida es la que el profeta de Dios nos dio. En la edad de Pérgamo, en el párrafo 312, dice: el maná escondido, una pequeña cosa especial. ¿Qué es lo especial? No algo para las bendiciones del Espíritu Santo. Oh, no, eso es para toda la congregación. Pero el maná escondido era una revelación especial para él que tenía que enseñarle a los otros. ¿Ven? Era un poco más de conocimiento de la Escritura para que él pudiera enseñarles a otros. Él debe serlo, es así. Ustedes nunca vivirán más alto que su pastor. Recuerden eso, ¿ven? Y así que, porque él es el pastor que los alimenta, si él es el pastor, él tiene que saber en dónde está el maná para alimentar a las ovejas. Ahora, y con esto, bueno, solamente voy a leerle algunas citas ya, para ir ya aterrizando en esto.
por eso le decía que nadie externo debe tener injerencia en otra iglesia. El profeta llamó a esto la soberanía de la iglesia local. ¿Qué es soberanía? Soberanía es gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Mire, en estos días, yo no estoy aquí para hablar de política, desde luego. Usted sabe el nuevo presidente que se eligió en los Estados Unidos y él, bueno, pues todos hemos escuchado lo que él dice, son discursos, que se quiere anexar Canadá, que quiere anexar Groenlandia, que quiere aquí a México, no sé qué cosas hacer. Y bueno, el gobierno mexicano se ha parado en este principio que somos un país soberano. Y nadie tiene el derecho de invadir México por los motivos que sean, ya sea justificados o injustificados. Lo mismo es con la iglesia. Nadie tiene el derecho de invadir ninguna iglesia, aun con motivos, voy a decirlo de la misma manera, justificados o injustificados. Mire, la soberanía de la iglesia local es una de las facultades que el Señor a través de su mensaje le otorgó a cada iglesia o asamblea. Pero, ¿cuál es la perspectiva del mensaje sobre esta forma de autogobierno o autodeterminación? Primero, la iglesia no está gobernada por los diáconos. En preguntas y respuestas del 15 de mayo del 54, párrafo 350, dice: esta iglesia no está gobernada por diáconos. Esta iglesia está gobernada únicamente por la Biblia y el Espíritu Santo. Sí, Señor. Así que estas cosas creemos que es la doctrina de esta iglesia. Y mire, ya solamente le leo unas citas donde el profeta habla de la soberanía de la iglesia local y termino. Se la voy a leer en orden cronológico. Primeramente en el sermón La Columna de Fuego, predicado el 9 de mayo del 53, párrafo 37. Él está hablando de una persona que dijo, él dijo, pido su perdón. Resulta que el hermano Branham tiene una tarjeta de compañerismo en su bolsillo ahora mismo. Él pertenece a la iglesia misionera bautista. Y luego dice el profeta de Dios, la iglesia bautista es soberana. Toda predicación de uno que la congregación de unos respalde, no hay inconveniente con la convención. Bueno, quizá uno dice, bueno, él se está refiriendo a la iglesia bautista, pero traigamos algo más acá. En Jehová Jireh, predicado el 12 de junio del 57, párrafo 3. Quiero decir que esta mañana fui privilegiado en oír uno de sus maestros aquí en esta convención, en la convención de un grupo de, me supongo, cercano a 300 personas, más de 300 personas que se reunieron esta mañana en el aposento alto de un hotel, donde estaban teniendo un desayuno, y tuve el gran privilegio de estar allí y de decir unas cuantas palabras y de oír un mensaje maravilloso sobre la soberanía de la iglesia local, los cuales ciertamente son mis perspectivas de eso. Mire, esto que le voy a leer tampoco está en la cinta. Esta es una entrevista que le hicieron al profeta de Dios en 1956 para una revista que se llamaba el Diario de la Fe, que es una revista religiosa. Y entonces un hermano que se llamaba Colbert Bigby le pregunta al profeta, dice, bajo este tipo de programa local, ¿cree usted que una iglesia prospera mejor? ¿Cree usted que una iglesia prospera mejor en el movimiento de Dios? Y mire lo que él contesta, dice, la soberanía local. La soberanía de la iglesia local es muy apostólica para mí. Cada iglesia debería de ser soberana en sí misma, no debería de tener ataduras que le digan en qué decisión moverse. Esa es la razón que yo fui un bautista, por causa de la soberanía de la iglesia local, y yo creo que ello es muy exitoso y muy bueno, y especialmente ahora. En el sermón, el informe del viaje a la India, predicado el 26 de enero del 57, mire, estoy leyendo tanto, espero que usted digamos, no se vaya a hastiar y decir, oiga, ya leyó demasiado. Bueno, es que para mí la única certeza, y yo creo que para usted, de saber que esto que estamos diciendo es que esté respaldado en el mensaje. Yo no voy a decir, hermano, yo creo, yo pienso, a mí me gusta. No, es que no es lo que a mí me guste. O tampoco es lo que a mí no me guste. Es lo que Dios ha dicho en su mensaje. Dice el profeta de Dios, desde luego siendo bautista, ahora eso no es para renunciar a eso, ven ustedes, recuerden, la razón por la cual como que yo me quedé con la iglesia bautista fue la soberanía de la iglesia local, lo cual yo creo que es apostólico. En la deidad explicada,
predicado el 25 de abril del 61, párrafo 52 al 53. Dice, ahora, la iglesia bautista es una iglesia soberana. Todos sabemos eso. Ella es uno puede predicar sobre cualquier cosa que uno quiera si su congregación se para por ello. Uno quiere predicar lo que uno quiera. A mí me gusta eso porque yo creo que es apostólico. Y mire, aquí voy a hacer un pequeño comentario. Si una persona dice, quien quiera que sea, donde quiera que esté y como se llame, que es apóstol, lo primero que debería de respetar es la soberanía de la iglesia local. Ya escuchamos que el hermano Branham ya lo dijo 3 veces, que la soberanía de la iglesia local es apostólico. Vamos a suponer, yo no soy, pero vamos a suponer que yo fuera un apóstol, pues lo mínimo que puedo hacer es respetar esta iglesia. Porque si yo me ciño a lo que el profeta dijo, y dijo que la soberanía de la iglesia local es apostólica, bueno, cualquier apóstol se debería de ceñir a esto. Dice, a mí me gusta eso, yo creo que es apostólico porque la cabeza, el orden más alto en la iglesia es el pastor. Nos damos cuenta de eso, el pastor. Y si un obispo o alguien más va a quitarle la revelación al pastor, entonces ¿cómo va Dios a obrar alguna vez en su iglesia? Ven, ustedes simplemente no pueden lograrlo. Entonces cualquier apóstol de Jesucristo o que se precie de serlo, lo primero que hará es reconocer la soberanía de la iglesia local. Mire, el tabernáculo Branham, eso era en el sermón Abraham y su simiente después de él, en el párrafo 5. Dice el profeta, el hermano Leo Mercier hace el trabajo del campo. Él estaba aquí hace unos momentos, su asociado está aquí. Estos hermanos trabajan para el tabernáculo Branham, con el cual yo estoy asociado, el cual es una iglesia soberana e independiente, establecida en el municipio, en Jeffersonville, en el municipio de Clark. Así como el mensajero, hermano, aplicaba la soberanía la soberanía local de su propia iglesia, él también respetaba a las otras iglesias. Mire, en una ocasión él estaba en una iglesia que se sigue llamando todavía la Iglesia Asamblea de Fe. Todos hemos escuchado el nombre de Junior Jackson, por los sueños que él tenía, porque era un asociado en aquel tiempo, iba al tabernáculo Branham, etc. Bueno, pero él tenía su propia iglesia. Esa iglesia no está lejos de Jeffersonville, está en una ciudad ahí cerca que se llama Clarksville. Parecía que porque aquella iglesia o porque Junior Jackson de vez en cuando asistía al tabernáculo Branham, parecía como que el hermano Branham podría tomar el control de esa iglesia, pero nunca lo hizo. Mire, él está hablando de esa iglesia, dice, esta iglesia, o sea, la iglesia que pastoreaba Junior Jackson, es como la nuestra allá. Una iglesia soberana. Nosotros sentimos que la mayoría del pueblo tendría más autoridad que una sola persona. Vea, por cuanto eso es lo que le llaman echar suertes. Pero el hermano, el profeta de Dios, no solo aplicó y respetó la soberanía de la iglesia local, sino que también condenó la falta de la aplicación de la soberanía de la iglesia. Termino. En el sermón que se llama Un Absoluto, predicado el 21 de enero del 63, párrafo 167 al 168. Dice, no hay nada superior en la Biblia, en la iglesia, que el anciano de esa iglesia. Es una iglesia soberana. Y el Espíritu Santo obra de cualquier manera que Él quiera. Él mora entre su pueblo. Pero nosotros tenemos otro absoluto, algún superintendente general en algún lugar que nos dice qué podemos hacer. Y si eso no cuadra con lo que ellos dicen o algo así, entonces eso es imposible, eso no es de Dios. Oh, qué cosa tan horrible es esa, en qué lío nos hemos metido. Entonces, mire, yo espero que esto que hemos hablado primeramente de lo que ya para resumir esto, que hay 2 cuerpos. El cuerpo universal, que es la iglesia de Jesucristo, la cual dijo el profeta está por todo el mundo. Esta congregación y cualquier otra congregación solamente son parte de esa iglesia. Y esa iglesia, ser un cuerpo, tiene una cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Jesucristo. Pero, a su vez, cada iglesia local es un cuerpo local. Y así como el cuerpo místico de Jesucristo, el cual es la iglesia universal, tiene una cabeza, la cual es Cristo, también cada iglesia tiene una cabeza. Y esa cabeza es el pastor. Con todo lo que ya dijimos. Y ya el profeta nos advirtió o nos dijo que no hay nadie encima del pastor, que es el anciano local, que Dios lidia con el anciano, que es a él al que le da una revelación especial,
que es el padre espiritual, que es el esposo espiritual, que es el mensajero a la iglesia, que es el sacerdote, que es el servidor público. Así que, hermanos, mire, yo le aseguro que a uno de las posteres que están aquí, nuestro hermano Joel, nuestro hermano Alejandro, el hermano José Alfredo, esto que estoy diciendo no le va a dañar a nadie, ni al hermano Israel, te lo garantizo. Y si ustedes, si hay alguien aquí de visita de estas iglesias, para que ustedes también lo asuman de esa manera. Y le digo, yo lo estoy diciendo no por quedar bien aquí con los ministros de esta área, a nuestro hermano Reyes también, si hubiera alguien que está aquí de su iglesia, le aseguro que esto no lo daña a él, ni daña a los hermanos. Si hay alguien más que está aquí de su iglesia, esto nos ayuda a todos, porque esto es lo que el profeta de Dios nos dijo, y a eso es a lo que nosotros nos tenemos que ceñir. Póngase de pie. Así que yo espero que en esta primera parte en sí no es como una predicación como tal, solamente es tomar algunas instrucciones, algo que el profeta de Dios nos dijo, que les puedan servir a todos ustedes y que las atesoren en su corazón. Yo sé que a lo mejor, bueno, nomás me están escuchando y quizá, pues yo no anoté los títulos de los mensajes, pero yo creo que usted tiene confianza que lo que yo le leí, el profeta lo dijo. Tampoco yo no voy a inventar cosas que el profeta, que yo diga que él dijo y que en realidad no dijo. Estos extractos usted mismo en cualquier momento los puede localizar y saber que ahí están. Yo solamente los extracté y los puse en orden porque van en una línea de lo que estamos hablando y, como le digo, pensando o confiando que esto pueda ser de beneficio para todos ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que tú me has dado en esta noche de hablar estas cosas, Señor Jesús. Padre, yo no tengo ningún interés, sino que tu pueblo pueda ser edificado, Señor. Yo creo que es el interés de cada ministro, Señor, que tu pueblo pueda ser instruido y edificado solo con tu palabra, Señor, con tu palabra revelada, que es el mensaje que tú has enviado. Y Padre Celestial, yo te ruego que de esto que hemos escuchado, que tú nos des la revelación de ello, Señor, y que esto cumpla su propósito para el cual fue enviado, Padre, porque esto es parte, o esto nos compete a nosotros, Señor. Son asuntos terrenos de aquí de la iglesia local, Señor Jesús, que uno necesita saberlos. Yo sé que muchos de estas citas ya mis hermanos las sabían, pero es bueno también recordarlas, Señor, Padre, porque esto fundamenta y cimenta nuestra fe, Señor Jesús. Bendice a nuestro hermano Israel, bendice al pueblo que se reúne en este lugar, Señor, también a los ministros visitantes y a los hermanos que los han acompañado, Señor Jesús. Yo te agradezco, Padre Celestial, por esta oportunidad que me has dado de estar aquí hablando de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se han gozado con la palabra del Señor? La palabra de Dios es alimento, vida, y ella nos ordena. Oh, gloria a Dios. Qué precioso mensaje escuchamos el día de hoy, donde se nos recordó el principio del orden de la iglesia, pero también de soberanía, y que se oiga fuerte y que se oiga muy lejos, que toda iglesia, por pequeña que sea, es soberana y por lo tanto libre para ser guiada por el Espíritu Santo. No hay ningún yugo de hombres encima de ella. Así lo dijo el mensajero. Gloria a Dios. Cada iglesia con su pastor. Respetamos los ministerios, los amamos, los necesitamos, dentro de los márgenes que dice la palabra. Así que qué hermosa palabra. Sobre ese principio de soberanía se paró mi padre, el hermano Antonio, y sobre ese principio también, con la ayuda de Dios, nos pararemos nosotros también. Sobre ese principio se ha parado cada pastor en cada localidad, y que Dios nos ayude a sostener ese mensaje puro y limpio. Así sea, con la ayuda del Señor.